Hola, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos al espacio de la Aquelarre. Gracias por permitirme acompañar hoy sus mañanas, sus tardes, sus noches, a los que nos ven en diferida y también acompañar el café de las mañanas. Hoy tengo para mí un invitado muy especial que quiero compartir con todos ustedes. Es un hombre con el que duermo y comparto cama, pero también hijos y experiencias y camino de vida. Él es Juan Esteban Zuluaga, mi amado y adorado esposo, quien hoy nos va a compartir la conciencia en la paternidad. Este es un tema muy importante porque una cosa es ser padre y otra cosa es vivir la paternidad con conciencia, ¿no? O quererlo hacer con conciencia un poco. Y esto es sumergirnos en un viaje muy profundo de autoconocimiento. Quiero darle la bienvenida a Liz, a Erika, a Cami. Bienvenidas a todas y a todos los que se van a ir conectando. Quiero que aprovechen a hacer preguntas, a interactuar dentro del chat, para que aprovechemos a Juan Esteban lo más que podamos, que tiene muchas cosas para compartirnos hoy. Bueno, Juan, ¿qué es eso de la conciencia? Primero, ¿qué es conciencia? Bueno, buenas tardes, días, noches a todos. Gracias, Cata, por la invitación. Gracias por el espacio. Bueno, les cuento que cuando Cata me invitó para acompañarla en el tema de la paternidad consciente, fue como, ok, es un tema que aunque hemos vivido juntos como padres, pues uno nunca dice, bueno, voy a ver qué es la paternidad consciente, sino que uno la va transitando en el camino. Entonces, bueno, inicialmente la conciencia habla de esa invitación que nos hacen los maestros, que nos hace la vida en diferentes formas a revisarnos a nosotros mismos, ¿no? Es la autoconciencia, el revisarnos todo el tiempo. La vida nos habla con elementos externos, situaciones externas que despiertan algo en nosotros. Y pueden ser emociones, pueden ser sentimientos, pueden ser pensamientos, pueden ser miedos, pueden ser angustias. Y ahí es donde viene la conciencia. Entonces la conciencia no es ser iluminado, sino la conciencia es, oiga, esto que pasó allá afuera, ¿qué me está haciendo sentir? Y más importante aún, ¿de dónde viene ese sentir? Eso es para mí la conciencia. ¿Qué ha representado entonces la paternidad en tu vida? Uy, de todo. Del amor al odio, más o menos, como dice un libro por ahí. Ha sido profundo miedo y por el otro lado ha sido un profundo amor. Profundo miedo porque, pues como todos ya saben, un papá no nace aprendido. El papá se va formando, va aprendiendo en el camino. Y por otro lado, profundo amor porque cuando nacen esos criaturos, realmente es una belleza, es algo hermosísimo. Entonces, ha sido como ese ping-pong, ¿no? Por un lado miedo, por el otro lado amor. Por un lado retos, por el otro lado comprensiones. Por un lado cosas desconocidas, ¿no? Y por el otro lado aprendizajes, porque uno también busca aprender para poder delegar a los hijos y enseñarles con el ejemplo. Ok. Entonces, me llega la pregunta y ¿con qué ojos el padre debe mirar a los hijos? ¿Cuál vendría siendo con estos, mi amor, mira, con estos. ¿Cuál vendría siendo tu invitación a los padres que nos están viendo y a las madres? Porque esto también es para las madres. ¿Con qué ojos tengo que ver a los hijos? ¿A los hijos los tengo que ver como inferiores, como mayores? ¿Cuál ha sido tu experiencia y desde dónde harías esta invitación a estos padres y madres que nos ven hoy? ¿Desde dónde? Bueno, no, pues si entiendo bien tu pregunta, uno a los hijos debería verlos. Hay muchas formas de verlos. Y dependiendo de a quien le pregunten, probablemente les diga cosas diferentes. Por ejemplo, nosotros hace poco estuvimos con una persona que es aprendiz de mamos de indígenas. Es un sacerdote muisca. Un sacerdote muisca.
Y él nos decía justamente que los niños son los mayores. Un mayor, espiritualmente hablando, es una persona que tiene más sabiduría y más conocimiento que tú y al que le debes respeto, ¿no? Respeto y les debes mucha más atención para lo que ellos digan. Entonces, claro, un padre que no sabe esto, como es la mayoría, y nosotros también pasamos por ahí, pues simplemente los va a ver como, bueno, usted acaba de llegar y como acaba de llegar, yo le voy a enseñar cómo me enseñaron a mí a hacer esto, cómo me enseñaron a mí a vivir, y también cómo yo lo he aprendido en mi experiencia. Okay. Pero cuando tú empiezas a adquirir tal vez una visión diferente de la educación, y más que de la educación, de la naturaleza de los niños, su propósito, no solamente en nuestra vida, sino en el de la humanidad, empiezas a verlos con unos ojos un poco diferentes. Y empiezas a hacer esas bodas alquímicas o esa unión o esa integración entre la visión mundana, tradicional, de padre, dentro de el enseñar a vivir a tu hijo en la sociedad, con ese vínculo de, oye, ellos son seres muy elevados, tienen una conciencia muy especial y también es importante sostener esa conciencia, Okay. ¿vale? Darle un lugar que ellos mismos entiendan sutilmente que son importantes espiritualmente hablando, no solo para nosotros, sino para el planeta. Ok. Yo estos días estuve posteando 2 imágenes tuyas con Auriel y con Matías. Uh-huh. Y en ellas escribía cómo a través de mis ojos podía comprender que no había ni paternidad ni maternidad sagrada, sino que simplemente había paternidades y maternidades, paternajes y maternajes diferentes, y que todos en sus diferencias eran sagrados porque al final venían a responder un propósito más elevado, ¿sí? Yo noto como madre, porque en mis inicios de madre primeriza lo sentí mucho, es la presión social que hay por el deber ser, ¿sí? ¿No? Que es correcto lactar, que no es correcto lactar, que no... Y unas exigencias sociales impresionantes en los maternajes. Y la conclusión fue como, más o menos, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda con mis hijos, hacerlo desde los lugares en los que pueda. También voy a estudiar y prepararme como para adquirir más información de otro tipo de lenguajes, para poderme relacionar con ellos, que ha sido como un paso a la maestría de la espiritualidad. Yo creo que los grandes iniciadores para mí no solamente fueron mis padres, sino también tú como pareja. Uy, que con este hombre me he sumergido en un barco de transformación impresionante dentro del relacionarme desde el ser pareja, desde el ser mujer, desde honrarlo como hombre. Pero también los grandes iniciadores a un camino espiritual son los hijos, porque los hijos te retan absolutamente todo el tiempo. Entonces yo llegué como a una conclusión que a mí me ha ayudado como a sortear la maternidad cuando me vuelvo chuki, porque es que yo también me enchuquizo, ¿no? Y es como, 1, el amor también es firmeza, y 2, yo voy a hacer siempre lo mejor que pueda, desde los lugares que pueda, siempre he puesto el amor en todo eso, y muy seguramente a ellos esas cosas que yo haga o diga, no con intención de hacerlos sentir mal, ni de herirlos, ni nada de eso, pues no les va a gustar. Y al fin y al cabo, si no les va a gustar, pues van a salir traumatizados, porque alguna herida tendrán que vivir en la infancia para en la adultez empezar también su propio proceso de crecimiento, ¿no? Que esto también es un reflejo de las memorias que ellos vienen arrastrando de vidas pasadas. Entonces, en ese orden de ideas, esto es una invitación tanto a mujeres como a hombres dentro de las paternidades a dignificar la experiencia de sus padres como padres, pero también a dignificar su propia experiencia, ¿no? Porque yo siento que lo primero que uno hace es paternarse. Dentro de lo que yo he podido ver en esto de ser mamá, aquí no soy la terapeuta ni nada de eso, sino desde el ser mamá,
ha sido el visibilizar esas cosas de pronto no resueltas desde los ojos de mi niña hacia mis padres, que por medio de mis hijos lo puedo ver y transitarlo y dignificar su experiencia como padres y dignificar mi propio maternaje maternándome. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Si de pronto mi niña tuvo una herida de no sentirse cuidada y me empiezo a cuidar desde mi propio maternaje, me empiezo a dar lo que siento que le hizo falta a mi niña. Y no porque mis papás me lo hayan dado o no me lo hayan dado, sino porque desde mis ojos quizás no lo vi. Entonces, muchas veces trataremos de darle a los hijos todo lo que podamos, pero una cosa es lo que como padres damos y otra cosa es lo que los hijos también perciben, ¿no, Juan? Entonces, también desde este punto de vista, ¿qué invitación le darías tú a los padres? Porque yo es como el territorio, ¿no? El territorio que adquirimos hace unos 4 años. En ese momento nosotros desde nuestra ignorancia elegimos el territorio, queremos ser guardianes. Entonces el territorio abrió el camino para guardianarlo y dentro de eso un proceso profundísimo de crecimiento y de sanación. Entonces siento que afuera también hay muchos padres tratando de sortear y transitando lo mejor que puede su paternidad. ¿Y cómo les harías esa invitación a ellos para entrar al espacio de conciencia desde la paternidad? Ok. Bueno, una de las herramientas que a mí más me sirvió para estar tranquilo como padre, porque yo recuerdo que una de mis mayores preocupaciones al ser padre era el darle una buena educación a los niños. Y no hablo de la educación del colegio, hablo de la educación de la vida en general y no de la vida, no sé cómo decirlo, no de la vida normal, sino tal vez de la vida espiritual y del tomar conciencia de ciertas cosas. Entonces, pues yo ahorita me considero una persona que tiene un paradigma de la vida diferente y me preguntaba siempre cómo podía yo procurar también entregarle esta visión de vida diferente a mis hijos, claro, sin que generara conflicto con el resto del mundo. Bueno, el caso es que en su momento llegó a mi vida un libro y un conocimiento muy bonito que me dio mucha tranquilidad. Y este conocimiento decía simplemente que antes de nacer, nuestros espíritus hacen como una especie de acuerdo, se reúnen los espíritus de los papás con los de los hijos. Y entonces se empiezan a conversar y dicen, mire, yo necesito trabajar este tema para mí y las personas que me van a ayudar a cumplirlo son Juan Esteban y Catalina como mis padres. Ellos en esta vida van a tener un rol A y un rol B y van a ser de estas características y va a sucederles esto y eso va a ser perfecto para mi propio desarrollo. Entonces entendí que nuestros hijos nos eligen a nosotros. Ellos antes de nacer, su espíritu elige nacer en este núcleo familiar. Nos elige como sus papás porque siente que nosotros, tal y como somos, les vamos a entregar lo que ellos necesitan para su vida y para su propio proceso espiritual. Entonces eso me dio mucha tranquilidad porque yo dije, ok, si este espíritu me eligió como papá para esta vida, es porque ya mismo, ya se sabe, él ya sabe que yo ya tengo todo lo que él necesita para aprender, para recibir, para captar lo que sea necesario para él. Entonces una parte de mí dijo, ok, eso como que me dio un parte de tranquilidad, de tal vez pensar que lo estaba haciendo mal, tal vez que de pronto podía hacerlo mejor, porque yo decía, bueno, tal vez siendo yo mismo es como justamente es lo que él necesita, ¿no? Siendo yo, haciendo mis propias cosas, buscando mis propias
comprensiones, mi propio despertar, mi propio trabajo espiritual, porque al final, pues él en su espíritu sabio sabe que así debía ser y será lo mejor para él. Hay un libro que les recomiendo que da una muy buena visión de lo que les estoy compartiendo, que se llama El plan de tu alma. El plan de tu alma. Y ahí cuentan todo esto y eso a mí realmente me tranquilizó mucho. Y por el otro lado, para mí siempre ha sido muy importante mi propio trabajo personal. El sanarme a mí mismo, el ser mejor persona en todos los aspectos y siempre desde una visión espiritual de ser posible. Entonces, eso me ha llevado a entender muchísimas cosas que han surgido con mis hijos, por qué surgen, para qué surgen, qué están hablando de mí, y la verdad es que ha sido algo impresionante. Si quieres hablamos de eso ahorita. Sí, y precisamente que la siguiente pregunta que me está llegando es, en terapia normalmente, o por lo menos yo, cuando me dicen, ay, ¿tú atiendes niños? Y yo no atiendo a los papás, porque por lo general los hijos son el reflejo de los padres y entre los 0 a los 7 años se crean los programas o las estructuras que simplemente son experiencias cuya atención le hemos dado una gran carga energética y emocional, y a partir de ahí se siembra en nosotros una programación. Y lo otro es también que muchos de los comportamientos de los hijos y de las experiencias de los hijos, que ya después lo vemos como adultos, responde a algo que se llama un proyecto sentido. Un proyecto sentido es todas las expectativas, emociones, situaciones que el padre estaba viviendo justo antes, o por lo menos 9 meses antes de concebir al hijo, porque esa alma dice, bueno, hay que empezar a abonar el terreno porque ya estoy listo para descender, y esto ocurre 9 meses antes de la concepción. A la concepción se siembra, que es la semilla, tu semilla, se siembra, ¡pam! Y bueno, pues ocurre todo el proceso de gestación, que incluso todo lo que vive papá y mamá dentro del proceso de gestación para estos hijos influye precisamente en todo lo que es el proceso del niño. Nace y por medio del nacimiento pues tiene también toda la fuerza, la confianza, la vida y toda la abundancia, la vida de la madre, porque en la concepción y la preconcepción quien entrega la mayor cantidad de procesos de autorreferencia del proyecto sentido es el padre, también la madre, ¿no? A la mamá no la podemos sacar de esto. Y en el parto, pues la mamá del parto y de los 0 a los 7 años pues tiene un gran impacto siempre. El padre también, ¿no? Solo que hay niveles de impacto. Entonces, en terapia yo siempre digo, atiendo al padre porque el hijo es un reflejo del padre. Y es precisamente por lo que acabas de decir, Juan. Porque en la medida en que los padres nos trabajemos y nos hagamos cargo de lo que nos corresponde a nosotros, ellos que son tan sensibles y susceptibles a energías muy sutiles que papá y mamá pueden estar viviendo como emociones, como experiencias, como situaciones, ellos en su amor infinito hacia los padres dicen, mi papá y mi mamá necesitan que yo les dé esto, ¿sí? Y ahí es donde empiezan los desórdenes, porque empezamos a ocupar lugares que no nos corresponden y a llegar espacios que no nos corresponden, ¿sí? Entonces es muy importante, esa es una invitación a que si tú quieres empezar a entrar en estados de conciencia desde lo que representa para ti tu paternidad, lo primero es que aprendas a pedir ayuda. Creo que no hay un acto más soberbio de la humanidad que creer que lo pueden hacer solo. Se los digo yo en proceso de rehabilitación, que creía que podía hacerlo todo sola y que lo hacía bien hecho, ¿no? Mi controlador y mi soberbia ahí hablando. Y lo que me enseñó la vida es que no. O sea, que eso era un pajazo mental y que dentro de esto es aprender a pedir ayuda. Aprender a darle lugar a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una experiencia de fuerza impresionante, y también desde la integración y la propia humanización de uno, ¿no? Poder decir, es que se me sale el Chucky, es que también puedo ser amorosa, es que también tengo momentos de impaciencia. Entonces cuando yo empiezo a darme humanidad,
mis hijos también empiezan a humanizar al padre, ¿cierto? Porque yo creo que los hijos en su amor infinito hacia los padres los tienen en un pedestal grandísimo, que claro, cuando el papá se enchuquiza es como, ¡ah! Yo no puedo creer que mi papá fuera eso, ¿no? O mi mamá fuera eso. Entonces, en este orden de ideas, Juan, ¿a ti en qué te ha ayudado los procesos terapéuticos o los espacios de conciencia para poder tener ese contacto y cómo has visibilizado esos cambios en ti, en tus hijos? Ok. Tal como dijo Cata, los niños o cualquier situación o conflicto, enfermedad que surja en tus hijos, está hablando de ti. Está hablando de ti y de tu pareja, o sea, de papá y mamá, de los dos. Y eso no lo entendí al comienzo, yo no tuve hijos sabiendo eso lo aprendimos como 3 o 4 años después. Aprendiendo, buscando, conociendo información nueva, distinta y diferente, que es lo bonito. Y yo siento que eso es lo que nos ha ayudado mucho, ¿no? Como a ser estudiantes de la vida en ese sentido, como que sabemos que no sabemos hacer algo, pero sabemos que alguien debe saberlo, entonces lo buscamos y lo integramos con el fin de mejorar siempre y no creernos que nos la sabemos todas porque sabemos hacer una sola cosa, ¿no? Entonces, algo que ha ayudado muchísimo es el acompañamiento terapéutico. El acompañamiento terapéutico significa psicólogo, significa alguien que haga alguna terapia de trabajo emocional o que haga todo un mapeo que te permita a ti entender qué está pasando, ¿no? Y cómo se mueve el tema del niño en ti y eso a ti que te despierta y eso que te despierta de dónde salió o cuándo fue integrado en tu sistema. De acuerdo. Porque normalmente lo que suele pasar es que, y lo que nos hemos dado cuenta, por lo menos yo, es que cuando surge una así, por ejemplo, mi hijo hizo X cosa, ¿no? Eso me sacó la rabia, me molestó mucho, lo grité, lo regañé. Pero dentro de este paternidad consciente está el, bueno, pero ¿por qué me molestó? ¿No? Porque eso que hizo él me molestó. ¿Por qué me dejé ofuscar? ¿Por qué tan fácilmente exploté? Entonces, inicialmente hay como un primer nivel de conciencia que es, bueno, ¿esto de dónde salió? Okay. Y uno se pone a pensar un poquito y se da cuenta como, oiga, esto me recuerda alguna vez que papá o mamá me regañaron por esto, ¿no? O de pronto papá o mamá eran súper intolerantes. Okay. Y me castigaban por cualquier cosa o ese tipo de cosas, ¿no? Y claro, uno no es psicólogo, pero yo no soy psicólogo ni nada de eso, no tengo herramientas para profundizarlo, pero ya lo cogí, yo dije, ok, aquí está, esta situación no la voy a dejar pasar y voy a llevarla a alguien que me ayude. ¿Por qué? Porque sentí en mi corazón que el castigo y el regaño que le hice a mi hijo tal vez no era necesario, ¿sabes? Tal vez había otras formas de manejarlo. Tal vez no tengo que manejarlo todo con un grito, un regaño, sino que tal vez puedo hablar con él, hacerle entender algo que él no entendía, pero que yo supuse que debía entender. Okay. Y dentro de ese proceso, pues también yo tal vez sanar algo que quedó grabado en mí de mi infancia y que necesariamente con tus hijos tú vas a replicar. Los hijos son prácticamente una imagen de tu infancia. Entonces, ¿por qué? Porque como tú no sabes ser padre y lo estás aprendiendo, la primera imagen de paternidad que te llega es la manera como tus padres te criaron. Okay. Entonces llegan tus papás, te enseñaron de cierta manera y tú sabes que no quieres para tus hijos, pero hay otras cosas que sí sientes que son válidas, o en el caso de que no sepas cómo manejar una situación,
necesariamente accedes a la memoria, al recuerdo, que fue algo que me pasó mucho a mí. Yo en el comienzo solía gritar y regañar por muchas cosas. Y poco a poco, junto con Cata, nos fuimos dando cuenta como, oye, ¿y esto de dónde salió? ¿Esto de dónde vino? ¿Por qué está habitando esto en este momento? Y me di cuenta que efectivamente mis padres, o por lo menos mi papá, era así. Era muy rabietas, resolvía todo con el regaño, con el castigo, y creía que esa era la única manera. No recuerdo alguna vez que mi papá se haya sentado conmigo a hablar. Mi opción es el correazo y con eso espero que haya entendido, ¿no? Entonces, eso me llevó a decir, no quiero seguir con este programa heredado. No siento que sea la mejor forma de enseñarle a mis hijos, así que voy a hablar con ellos en vez de llegar a eso. Y eso me ha llevado a un proceso de sanación muy profundo en mí y de mucha gratitud también con mis hijos, porque es una puerta que abrimos juntos, en donde mi hijo, un correazo no le permite al niño expresarse. Muy bien. Y cuando tú hablas con tu hijo y le enseñas, eso le habla a tu hijo, a tus hijos, que se puede hablar con su papá, se puede llegar a un diálogo, se pueden aprender juntos. Y a partir de ahí realmente las puertas se abren de una manera hermosa para profundizar dentro del diálogo y no simplemente decir correazo y punto y chao. Y bueno, también ha sido una posibilidad y un proceso también de sanación hacia tu padre y hacia el agradecimiento también con él, porque en medio de honrar el valor, la fuerza y la capacidad de decisión de tu papá, también encontraste tu propio valor, tu propia fuerza y tu propia determinación, ¿no? Esto te llevó a dejar de estar buscando a tu papá afuera, ¿cierto? Para encontrarlo dentro de ti, y dentro de encontrarlo dentro de ti, también poderlo hacer diferente, honrándolo y honrando lo que viste, ¿no? Porque honrar no es hacerlo igual. Creo que esto nos ha dañado a todos y creo que honrar a padre y madre es hacerlo exactamente igual y sobreviví, aquí estoy, ¿no? Pues nuestros padres lo tuvieron que haber hecho muy bien, a sus formas, a sus maneras y a sus posibilidades, pero también dentro de lo que ellos nos entregan, que padre, y los invito a que hagan este ejercicio en casa, y es honrar el valor, la fuerza y la capacidad de decisión de papá, y poder honrar en mamá la confianza, la abundancia, la creatividad y la capacidad de hacerlo diferente. Y yo creo que dentro de estos procesos de dignificar a nuestros padres desde su experiencia, también dignificamos la experiencia del maternar y el paternar, ¿sí? Entonces miren esto, ya dejo de buscar a papá fuera a través de mis compañeros de trabajo, mis trabajos, mis fallas, mis cierres, lo que inicio, lo que termino, para empezarme a dar cuenta que todo eso que me ofrece papá, a sus formas, pues al final yo también lo tengo. Y ahí entra la humanización del padre y de la madre, ¿no? Entonces, lo que el adulto empieza a hacer es a integrar la visión del niño, a darle lugar a lo que vio el niño, pero a decirle, oye, espérate, niño, ya somos adultos, lo podemos integrar, y esto que percibiste lo podemos ver como un proceso terapéutico y un proceso de crecimiento. Entonces, no sé, se me ocurre decirles, yo aquí en el campo soy súper relajada, los chinos andan descalzos, cogen ratones, lagartijas, trepan árbol, de todo, ¿no? Me voy a Bogotá tranquila sabiendo que aquí están con el mejor papá del mundo. Y yo puede que me sienta como la mamá más despreocupada, ¿no? Como la mamá más relajada y tranquila en eso, porque confío mucho en la vida y en ellos, en su sabiduría interna.
pero puede que ellos me perciban como una mamá sobreprotectora. Y por más que yo como mamá trate de mostrarles una realidad diferente de mi percepción del maternaje, puede que ellos siempre me vean como una mamá sobreprotectora. Entonces miren esto, el observador, que vendría siendo en este caso el niño, habla más de su proceso en lo que ve que de lo que está viendo, ¿sí? Todo observador habla más de lo que observa dentro de su propio proceso de autorreferencia que del objeto que está observando. Entonces, en este orden de ideas, ellos siempre me van a ver como una mamá sobreprotectora. Y eso habla de su propio proceso de crecimiento, de su propio proceso, no sé, de autonomía, de independencia, de buscar la forma de desligarse de mí en la adolescencia y decir, ya no quiero que me sobreprotejas, y yo podré decirles que yo no te sobreprotejo, yo te suelto a la vida y te confío, ¿saben? Entonces, estas estructuras que creamos en la infancia son también las formas en las que el niño decide sortear la vida para sobrevivir, porque es la principal función del ego, ¿no? Ayudarte a sobrevivir en esta humanidad, haciéndola sufrible, dolorosa, lo más real posible, para que el niño empiece a decir, este es un proceso de crecimiento. Y algo tuvo que haber visto nuestra alma en ese papá y en esa mamá para haberlos elegido. Entonces lo voy a llevar a la realidad. Por ejemplo, Oriel despertó una memoria una vida pasada y me dijo, no sé qué día, como hace 2 meses, me dijo, mamá, ¿tú sí sabías que en mi vida pasada yo trasnochaba mucho y trabajaba de noche y me iba muy bien en las noches? Que eso hace parte de su vida pasada. Yo le dije, sí, mi amor, yo lo sé. Yo sé que trabajabas mucho en la noche, yo sé que tu cerebro rendía mucho en la noche, pero en esta vida, mamá considera que el descanso es importante. Porque bueno, ellos se acuestan a las 6 de la tarde, ¿no? Yo no puedo perder tampoco esa libertad de tiempo que he ganado para mí, honestamente. Entonces yo le dije, sí, pero te recuerdo que me elegiste como tu cuidadora. Y como me elegiste como tu cuidadora, yo como tu cuidadora, siento que una herramienta que te puede ayudar a desarrollar el cuerpo, porque el sueño es el que ayuda a que tus músculos luego de todo el ejercicio del día crezcan, tu cerebro descanse y haga otro funcionamiento y tu cuerpo también, es el descanso. Pues en esta vida yo considero que el sueño para ti es importante, para que descanses bien. Entonces me dijo, bueno, ma, entendido. Y se acostó a dormir sin problema, ¿no? Y ya no volvió como a cuestionar las acostadas temprano, porque pues realmente acá en el campo oscurece a las 6 de la tarde y uno se levanta a las 5 de la mañana, 6 de la mañana. Y yo como terapeuta sí considero que el sueño es indispensable para los estados de ánimo y los estados de desarrollo del cerebro también. Ahí estamos en un mundo mental y la mente debe estar también clara, fresca, descansada también para percibir mejor las cosas que recibe el mundo de las ideas. Y para no entrar en otros estados de emocionales, digámoslo así. Entonces, dense cuenta cómo a partir de ahí reconocí, yo en ningún momento lo deslegitimé, no deslegitimé su memoria de esa vida pasada, sino que se la acepté, le dije, sí, mi amor, lo sé y tienes toda la razón, fuiste así, así, así. Sin embargo, yo como tu madre considero que en esta vida lo que siento que es mejor para ti es esto. Entonces, dentro de la conciencia, que para mí es estar en un estado presente, ¿no? En una presencia presente, como nos dice nuestra gran maestra también, como la abuelita Mónica, es dentro de esta presencia presente, es captar esos lenguajes, esos símbolos, esas señales de ellos que todo el tiempo me están proveyendo a mi información de mí misma, de mi maternaje, ¿no? En mi rol de madre, pero también en lo que ellos están percibiendo del mundo.
Y yo pienso que los niños son, ay, Lobito, qué rico tenerte acá y esperamos tenerte pronto aquí en Colombia nuevamente. Les cuento que el Lobo, ya que nos escribió Lobo Blanco, fue un gran maestro y es un gran maestro de nosotros de Nahual. Él tuvo una iniciación increíble. Fue nuestro primer contacto al chamanismo, ¿no? Un camino que hemos optado juntos. Así que, Lobito, honrándote profundamente, honrando tu presencia aquí, te doy las gracias y esperamos tenerte pronto nuevamente aquí en Colombia para compartir tus enseñanzas. Entonces, dentro de este proceso de autoobservación de lo que esta interacción implica, ¿no? Pues estoy haciéndome cuenta y cargo de mis propios procesos de autorreferencia. En ese orden de ideas, Juan, ¿tú ya venías con un manual debajo del brazo de cómo ibas a ser papá? Obvio que no, claro que no. Y les quiero contar dos cosas que estaba sintiendo mientras estabas hablando, amor. La primera es, yo era de los que pensaban un niño y entraba en pánico. Para mí un niño era como un reto inalcanzable, era como una tarea que no iba a poder lograr. Si escasamente estaba sosteniéndome a mí mismo económicamente, por así decirlo, y todavía me sentía un poco inmaduro, yo decía, Dios mío, tener un hijo va a ser, o sea, no quiero ser irresponsable, mejor dicho, ¿no? Me sentí un poco irresponsable y decía, no, traer un hijo al mundo es una responsabilidad absolutamente gigante y con este irresponsable e inmaduro, pues no, nada que ver, ¿no? No quiero hacerle ese daño. Era lo que mi ego creía, ¿no? Hasta que llegó, yo creo que la vida me dijo, bueno, ya es hora de que se enfrente a esto, porque es su siguiente etapa en su proceso de despertar, de conciencia, de toma de muchas cosas. Llegó el niño, una parte de mí siempre lo tomó como aceptación, como con tranquilidad. Yo le dije a Cata, bueno, vamos para adelante de una. Pero otra parte de mí, perdón la expresión, estaba cagada del susto. Decía, parce, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Ahora sí me tocó, no sé, dinero, sea responsable ahora sí, o sea, un montón de cosas, autoexigencias. Y el tema es que, como dice Cata, los hijos vienen con el pan debajo del brazo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la vida misma en sí, de una u otra manera, va a arreglárselas de maneras misteriosas para que no le falte nada al niño y por lo tanto a ti tampoco. A eso se le llaman las semillas en el camino indígena. Cuando llega una nueva semilla, esa semilla llega con una fuerza impresionante de vida y esa fuerza de vida impregna toda la familia. Entonces es como si la divinidad dijera, ahora usted está sosteniendo una semilla, por lo tanto, ahora le vamos a dar la creatividad, le vamos a activar la inteligencia, lo vamos a hacer moverlo más, pero siempre va a haber algo que usted va a poder hacer para que nunca le falte nada a ese espíritu, a esa semilla. Y eso lo entendí en el camino. Hoy en día, yo antes decía, uy, no, mejor no tener hijos, pero ahorita digo, no, ahora, mientras más tenga mejor, no mentiras, no, tampoco reproducirnos como conejos, pero a lo que hoy es un niño, si llega un niño a tu vida, acéptalo como un regalo, porque son un regalo completamente. Y nunca, en mi experiencia, nunca pongas por encima de un hijo tu miedo, ¿vale? Porque un niño siempre va a estar por encima del miedo, siempre va a estar por encima de la angustia, siempre va a estar por encima de cualquier cosa. No te imaginas las bendiciones que llegan con ese niño o con esa niña. Ojo, con eso no estamos diciendo que estamos en contra del aborto. Correcto. Porque les voy a contar esta experiencia. Cuando Tacho. Voy a hacer un paréntesis. Dale. Cuando tuvimos a Matías y a Auriel,
se me empezó a presentar un espíritu de una niña. Y quiero contar esta historia porque genuinamente también fue una decisión el no elegir tenerla. No porque la haya abortado, sino porque su espíritu estuvo mucho tiempo presentándose. Y a mí me dio mucho miedo decir, ¡ah! ¿Será que voy a volver a quedar embarazada? Miren cómo será nuestro miedo de decir, vamos a volver a ser padres, que nos operamos los dos, ¿no? Pues más que miedo, fue más bien como que nos sentíamos completos con Sí, los también, dos espíritus que también. ya habían llegado. Pero esta niña sí vino a reflejar la pregunta que yo en algún momento como mujer sí me hice, y es, ¿será que le estoy quitando la posibilidad a una semilla de venir al planeta? ¿Será que no estoy permitiendo un alma trascender? ¿Saben? Como que yo me hice esas preguntas. No sé tú, yo sí me las hice. Y el espíritu de esta niña se empezó a presentar. Y yo me acuerdo que en el 2020, en plena pandemia, que tomé el curso de Dula para formarme como Dula, se me volvió a presentar. Y en ese momento mi guía me dijo, pregúntate si para ti honestamente quieres y te sientes en la capacidad de sostener una semilla. Porque las operaciones son reversibles, entonces tú te puedes operar o hay un milagro o lo que sea, porque también una semilla viene del deseo, ¿no? No hay ninguna semilla que no se siembre si no hay deseo. Entonces, así sea que el deseo sea inconsciente, pero hay deseo. Entonces, yo me puse a preguntarme si yo genuinamente quería honestamente hacerme cargo de otra semilla. Y cuando me lo respondía, honestamente yo decía, yo no me siento ni mental, ni emocional, ni físicamente en este momento para sostener otra semilla. Una tercera semilla, yo no. Se lo compartí a Juan y me dijo, yo tampoco. De hecho, sentimos que con Auriel y con Matías tenemos suficiente, es un número para nosotros que está bien. Y desde ahí yo dije, sería un despropósito traer una semilla porque sí, también, si no lo siento. Entonces, dentro de esto también me di cuenta que esta pregunta también venía de un proyecto sentido, ¿no? De hay que tener una tercera, de un proyecto sentido con la madre. Y dentro de esto me senté a hablar con el espíritu de esa niña. Yo me acuerdo con un rapecito, me pusieron un rapecito y ¡pum! Llegó y se me materializó la semilla, su energía, y me senté a hablar con ella. Y yo le dije, mira, honestamente, yo no me siento preparada para sostenerte. Yo siento que con Auriel y con Matías tengo suficiente. Yo vengo a también a crear no solamente hijos, sino también proyectos. Y siento que para eso también necesito energía y necesito fuerza. Y siento que un tercer número para mí no va a ser amoroso ni compasivo. Desde mi proceso no va a ser amoroso. Cuando hablé con esta niña, ella entendió y le dije, mira, no fue en esta vida, pero nos encontraremos en otra muy seguramente desde otros lugares. Y esa alma va a ser reasignada a otra familia, supongo que dentro del círculo, ¿no? Porque pues si hace parte de este círculo será por algún medio de algún círculo, para continuar haciendo el trabajo desde otro lugar, lo que también para mí está bien. Entonces, ¿por qué hago el paréntesis de que tampoco estamos en contra del aborto? Porque también hay almas que eligen no nacer. Hay almas que dentro de su programación eligen venir, encarnarse y trascender. ¿Sí? Dentro de mi proceso como medium me he encontrado con muchos hijos no nacidos que acompañan a sus madres y a sus padres, y estos hijos no nacidos dicen, no, es que yo honestamente elegí no nacer porque yo sentía que iba a nacer en esta vida enfermo y mi mamá no iba a poder con esa enfermedad y siento que fue amoroso ascender de esta forma. O porque mi evolución era esta y elegí morir y ascender de esta manera. Entonces, yo siento que tu invitación también ha sido desde tu experiencia de trascender ese amor que me han traído superando ese miedo. Y eso habla quizás de tu propio proceso y también de los contratos de vidas pasadas. Pero esto tampoco es una camisa de fuerza para todas las personas. No. Sí, no, nada que ver. Yo hablo
desde, por ejemplo, para las personas que quieren tener hijos o no quieren, pero les llegó, por lo menos el primer hijo, el primero, ¿saben? Ya que tienes 5 hijos y quieres el sexto, no, eso ya es otra historia, ¿vale? O que tienes uno y quieres el segundo, o tienes el segundo y quieres el tercero, ya es diferente. Yo hablo específicamente del empezar la paternidad, de ese primer hijo que llega, y obviamente con todo el respeto para todas aquellas personas que ya les haya llegado la invitación pero en su momento no se sentían preparadas y no lo aceptaron, pues está bien, hacía parte del proceso y no hay ningún problema. Pero a lo que voy es, en mi experiencia, yo siento que un hijo es una bendición, siempre va a ser una bendición en todos los sentidos. No lo vean como una carga, y más bien pregúntense de dónde viene ese sentimiento de que el niño es una carga, porque muy seguramente eso viene desde ti, de tu pasado, de tu infancia, de tus padres, pero en sí mismo el niño no es una carga. Y sí va a hacer unos cambios porque los niños vienen a hacer transformaciones en nosotros y en la familia. Y lo más lindo de esto es que si tienes la conciencia para hacer esos cambios y entiendes que los cambios siempre van a ser para mejor, siempre, siempre, siempre van a ser para mejor, ábrete a la posibilidad y disfruta la experiencia. Cinicita dice, wow, qué importante interiorizar esto. Hay algunas almas que deciden no nacer. Así es, amor. Y también es respetuoso poder acompañar esos procesos desde esos estados de conciencia. Otra cosa importante es recordar que desde los sistemas familiares existen algo que se llaman roles, límites, jerarquías que hay que respetar. Y esto es una invitación a recordar los lugares que ocupa el padre y la madre como padre y madre y como parejas. Porque muchos de los problemas que empiezan a verse en las familias es un sancocho, es un desorden de que el papá, el esposo que se casa viendo a la mamá en su pareja, la mamá que se casa con el esposo viendo a su papá en la pareja, el lugar de la pareja está ocupado por los padres. Esto pone la relación de pareja en vacío y este vacío empieza a ser llenado por medio de otras cosas, por ejemplo, por medio de los hijos. Entonces vemos hijos ocupando lugares que no les corresponde como parejas, ¿no? Entonces, si el papá no le dice, uy mamá, uy mi amor, qué linda estás, qué guapa estás, entonces vemos a los hijos diciendo, uy mamá, qué linda. Porque el niño, como es tan sensible a las necesidades de la madre y del padre, él empieza desde su amor a proveerle esto que él ve que el otro necesita. Entonces es muy importante que ustedes dentro de sus paternajes y maternidades también empiecen a observar qué lugar está ocupando el otro en su relación de pareja. ¿Qué lugar ocupa mi esposo? ¿Qué lugar ocupa mi hijo? ¿Y qué lugar ocupa mi padre y mi madre? ¿No? Para que esos espacios no empiecen a ser ocupados por ellos o por otro tipo de cosas como el trabajo, las adicciones, parejas extramatrimoniales. Porque esto lo que empieza a hacer es que la energía empieza a dispersarse. Y al dispersarse la energía vamos a empezar a tener fugas energéticas, que al tener fugas energéticas lo que empieza a ocurrir es que incluso materialmente nuestra energía económica empieza a perderse. Entonces es muy importante que dentro de estos procesos de observación empecemos a ocupar el orden que nos corresponde y darle al otro el lugar que le corresponde. Entonces en consulta me llegan mucho pacientes que tienen problemas gravísimos con su mamá y con su pareja. ¿Por qué? Porque se casaron con una igualita a su mamá. Y algo que aprendimos nosotros hace como unos 4 años es que lo que yo no aprenda con él y lo que él no aprenda conmigo va a terminar replicándolo con otras parejas. Entonces, si usted se separa, se divorcia, dentro de esto de la paternidad consciente, también es muy importante ver
de qué forma puedo yo lograr trascender mis problemas con esta expareja, ¿no? Para que no afecten al niño o que le afecten o no le afecten, no, sino no influyan mucho en ciertos comportamientos que se pueden manejar de una forma muy distinta si lo hacemos amorosa y conscientemente. Y todo esto para contarles que dentro de nuestros diferentes paternajes no hay paternidades ni maternidades perfectas, ni mejores ni peores, sino sagradas. Y hoy con Juan queríamos traer este tema porque esto de la paternidad y la maternidad nos ha traído procesos profundísimos y bellísimos de conciencia. Y dentro de eso también nos ha venido ayudando a desarrollar herramientas que nos permitan acompañar a nuestros hijos desde un lugar distinto. Correcto. ¿Sí? Y no sé qué día yo molestaba con un término y es que yo, por ejemplo, les decía a los niños, bueno, niños, como moscas. Y entonces Auriel, hay que ponerse moscas. Hay que ponerse moscas, ¿no? Que a veces yo los veo como muy dormiditos, yo les digo, bueno, moscas. Es una expresión colombiana que lo que busca es decirle hay que estar despierto. Presente, sí, vivo. Y entonces Auriel, el mayor, me dijo, ¿y por qué como moscas, mamá? Entonces yo le dije, ponte a observar una mosca. Cuando entre una mosca en la casa, obsérvala, a ver qué pasa y trata de cogerla. Y entonces yo lo veía tratando de coger la mosca y la mosca le jugaba y le saltaba por todos lados. Y me dijo, ya sé, mamá, ¿por qué como moscas? Y yo le dije, ¿qué aprendiste? Me dijo, pues que las moscas están muy observadoras y muy presentes para no dejarse agarrar, ¿no? Le dije, muy bien. Entonces yo lo que te estoy invitando es que estés muy presente y muy consciente, muy observador de todo tu contexto, porque todo te está hablando en todo momento. Y un primito de Auriel, Santiago, me decía, Cata, porque es que Auriel se me va, ¿no? Auriel se pone a fantasear y a crear, y cuando ustedes lo ven está dibujando sobre máquinas de tiempo, sobre frecuencias de onda, sobre cómo transportar cosas, una cantidad de cosas de su mundo. Entonces el primito de Auriel, Santi, que lo amamos mucho, me decía, Cata, hay que decirle a Auriel que hay que aprender a ser un maestro. Un maestro sabe cuándo estar arriba muy elevado y cuándo uno también tiene que estar muy aterrizado. Y yo creo que esta es una lección para papá y mamá, de esos momentos también en los que estamos muy presentes, pero también en los momentos en los que solemos irnos a lugares como las pantallas, lugares como el entregarnos completamente a otro y salirnos de nuestro lugar de mujer, de hombre, de padre, de madre y de pareja, porque ellos lo empiezan a reflejar, ¿no? Entonces Juan me molesta porque yo le digo que mis procesos de iluminación más trascendentales los tengo lavando la loza. Y es que cuando empecé a ser mamá, me empecé a entregar mucho a ustedes, ¿cierto? Y alguien me dijo, empieza a buscar espacios dentro de lo que haces en tu cotidianidad para tener más contacto contigo misma y un proceso más profundo contigo. Y el momento que encontré fue lavando la loza. Y esta es una invitación para ustedes. Uno se funde en la paternidad, en la maternidad, en la pareja, pero se pierde de su propia individualidad. Entonces es una invitación a que busquen espacios en su cotidianidad para tomar contacto con ustedes. Ojo, yo no estoy diciendo salga a rumbear con amigos, ¿no? Porque esto me pondría en problemas con muchas parejas, ¿no? Pero sí que en su cotidianidad busquen espacios que los ayuden a conectarse con ustedes mismos como hombre y como mujer en sus procesos. No sé, la lectura de un delicioso libro, un tiempito para ustedes para estudiar, un café delicioso en una cafetería donde dispersen la mente y se dediquen a observar. No sé las cosas que a ustedes les gusten, pero
hagan que su cotidianidad también sea una herramienta de crecimiento para sus propios maternajes y paternajes. ¿Qué invitación le darías a los padres que te están viendo, Juan? A que siempre investiguen nuevas formas de comunicarse con sus hijos y nuevas formas de ser mejores padres, porque el investigar siempre los va a llevar a comprender cómo relacionarse mejor con ellos y más que todo cómo relacionarse mejor contigo mismo. Entonces es un trabajo doble. Tú crees que lo haces por tus hijos, pero al final te das cuenta que realmente lo estás haciendo por ti y también por él o por ella. Entonces siento que algo muy importante en el ser padre, que es importantísimo, creo que lo hemos visto los dos, es no quedarnos quietos, no quedarnos con la información que tenemos o que adquirimos hace muchos años, sino aprender cositas nuevas siempre, de diferentes cosas, de diferentes facetas, no cerrarse a la banda de es que yo soy un papá tradicional y punto. No, es qué tal que venga, vamos a ver qué es eso de la paternidad desde lo indígena, no sé, o desde el chamanismo. Sería interesante. ¿Qué tiene que decir el chamanismo con respecto a esto? O qué tiene que decir el budismo, o qué tiene que decir cualquier otro camino o cualquier otra forma, porque muy seguramente puede que tú resuenes con unas, puede que resuenes más con otras, pero lo lindo de todo esto es que vas a adquirir nuevas herramientas para tener claro qué quieres enseñarle a tus hijos, cuál es el legado que quieres dejar y más que todo también cómo tú también las integras dentro de ti. Y lo que vas a estar haciendo es dando un ejemplo para tus hijos, y ellos prácticamente van a ver cómo tú también te transformas, y esa misma transformación que ellos ven en ti, ellos la van a aprender a hacer en ellos, que es lo más hermoso de todo. Entonces no van a ser individuos más grandes, estáticos, cristalizados, sino que van a ser personas que entienden al haberte visto a ti que aprender cosas nuevas, distintas y diferentes está también la herramienta para la autotransformación o para resolver un problema. Yo también les haría la siguiente invitación, y es: honren desde el orden, desde el lugar que ocupan sus hijos, ¿sí? Así sean que antes de ellos tengan unos hijos no nacidos, denle lugar a esos hijos no nacidos. Revisen sus propios proyectos sentidos, de dónde vienen sus propósitos de vida, ustedes a quién están respondiendo con lo que están haciendo. A sus papás, son legítimamente ustedes quienes están moviendo sus proyectos de vida, y háganse cargo ustedes de sus propios procesos, de sus propias emociones, para que podamos acompañar a nuestros hijos a transitar esas emociones. Yo con los niños lo que siempre manejo es que cuando se enojan, pues a nadie le gusta que cuando uno esté enojado le digan cálmese. Yo creo que a mí en lo particular me emputa más que me digan que me calme. Estoy calmada, ¿sabes? Y dentro de esto es decirles: siente el enojo, siente la tristeza, siente lo que estás sintiendo, y cuando estés más tranquilo me avisas y hablamos. Y a mí me ha funcionado mucho, porque uno los ve a ellos: mamá, estoy enojado, ahorita no quiero hablar, quiero tomarme mi tiempo. Entonces ya pueden poner el límite, ya reconocen su emoción, y cuando se calmen me dicen: listo, ya. Listo, mamá, ya quiero hablar. A unos enojos les duran 5 minutos, otros enojos les dura el segundo, y en ese momento, cuando me dicen: listo, mamá, ya quiero hablar, hacemos de la situación todo un proceso de aprendizaje, ¿no? Como: mira, esto pasó por esto, cómo lo sientes de esta manera, cómo sientes que podrías resolverlo ahora, qué harías diferente. Y este tipo de preguntas los lleva a ello a desarrollar un pensamiento circular, un pensamiento también reflexivo, donde ellos también empiecen a cuestionarse que todo lo que ellos hacen también tiene un efecto. Entonces es importante que ellos puedan entender que, de hecho, esta mañana yendo para el colegio estábamos hablando de la ley de causa y efecto con Auriel y con Matías, ¿no? Sí.
Entonces, lindo que ellos dentro de sus procesos puedan empezar a desarrollar un pensamiento reflexivo y circular también a partir de sus propios procesos como padres. Eso es acompañar. No es cargarnos a los hijos. Es como Matías, no sé qué día se estaba demorando en la mesa. Yo antes le daba a él, estoy en el ejercicio de que ya coma solo. Entonces me decía, es que tú no me ayudas, mamá, ¿no? Y yo le dije, bueno, es que yo no te estoy ayudando, yo te estoy acompañando y a la vez te estoy ayudando porque yo creo que tú eres capaz de comer solo. Y se tomaba el tiempo que le tomara, ahí comía solo hasta que terminaba. O sea, le podía dar 1 o 2 horas comiendo solo. Y yo le decía, él me decía, es que tú no me ayudas. Le dije, yo veo que yo sí te estoy ayudando, yo veo que te estoy ayudando creyendo que tú también lo puedes hacer solo, ¿no? Y que también lo puedes hacer y está bien que lo hagas. Y desde ahí te acompaño. Entonces yo me quedaba en la mesa con él bordando, pintando, haciendo tareas con el otro mientras que él almorzaba y lo acompañaba, pero no me dedicaba a hacerle todo, ¿no? Porque los paternajes también empiezan a transgredir el límite de la paternidad, rayando entre lo que es el amor y el cuidado. Y dentro del amor y el cuidado yo puedo decir, ay, te doy pan y malta de desayuno porque te amo. Pero ahí no está puesto el cuidado como energía. Entonces también es aprender a trascender y no a transgredir estos límites entre el amor y el cuidado, entre el acompañarlos y el hacerles todo, ¿no? Y bueno, con esto queríamos traer este tema que es de nuestra cotidianidad, es nuestra realidad y que a muchos padres pueden ayudarles a trascender sus propias paternidades, a humanizarlas, a humanizar a sus padres y hacer de esto desde la cotidianidad un proceso de crecimiento personal, espiritual, porque así usted esté peleado con Dios, una experiencia tan humana como la paternidad puede llevar a encontrarlo a usted en un proceso de crecimiento muy importante. Y algo muy bonito que quiero que sepan es, si están pasando por alguna situación en relación con sus hijos o quieren llegar a ser padres, uno a veces no tiene con quién hablar del tema, alguien que tenga una visión diferente del tema, ¿no? Porque uno dice, no, hablo con mis papás, hablo con la familia, pero pues no es lo mismo que hablarlo con alguien que tiene un camino y que tiene un camino a través del cual pues ha comprendido de diferentes facetas todo este tema, ¿no? Entonces, a lo que hoy es, no están solos, si quieren apoyarse en cualquiera de los dos, aquí estamos para ustedes, ya saben dónde está Cata, ella es una dura con todo este proceso, entonces le escriben, oye Cata, mira, quiero ser papá, pero estoy cagado el susto, ayúdame, entonces Chan, Cata les ayuda, o tienen un problema con sus niños, o se dieron cuenta de algo que está sucediendo y quieren trabajarlo, es lo mejor que pueden hacer. Así que gracias, amor. No, gracias a ti por abrirte a tu humanidad, porque esto es un proceso de humanidad. Hoy de Juan compartirse desde el Padre. Gracias por elegir que seamos padres juntos en esta vida. Y bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, a los que nos están viendo en vivo, a los que nos van a ver en diferido. Si les gustó el video, por favor, denle like al corazoncito y también compartan esta información con quienes ustedes sientan que lo necesitan dentro de sus paternidades y para hacerse otro tipo de preguntas, ¿no? Ponerse en otro tipo de lugares. Y compartan ahí en el chat qué otros temas les gustaría que compartamos juntos. Por supuesto. Hay mucha información espiritual acá, ¿no? Dentro de la humanidad. Sí. Honrando las aseguranzas. Ese es otro tema. Definitivamente. Un beso para todos. Gracias. Bendiciones. Ya saben, en el chat escríbanos qué más quieren saber de temas con nosotros juntos. Y bueno, bienvenidos siempre a La Aquelarre. El Aquelarre es un espacio de hace 2 años que se creó para honrar los círculos de palabra, para honrar los procesos de transformación por medio de la palabra, asentar lo que captamos como canalizadores, porque todos somos canalizadores por medio de la palabra. Y dentro de esto, como empezarnos a compartir como comunidad. Estamos siendo llamados a comunidad y a tribu nuevamente, así que bienvenidos. Un besito para todos, me encantó verlos, bendiciones. Mucho amor, presencia y magia en su vida. Chao.